Salud, muchachos. Espero que todos se encuentren bien una nueva semana, que nos sigamos cuidando bastante, ¿verdad? Como les recuerdo cada semana, eh, sí, que sigamos todas las indicaciones que se nos dan por parte del gobierno, ¿verdad? Del Ministerio de Salud y nos sigamos cuidando bastante, ¿verdad? Esta nueva semana vamos a iniciar con otro tema, ¿verdad? Que está relacionado al, a donde quedamos la semana anterior, que trataba, ¿verdad?, sobre los derechos humanos, ¿verdad? Las tres generaciones de derechos humanos. Esta semana vamos a ver cuáles son los principales desafíos que tiene la sociedad costarricense en cuanto a estos derechos humanos, ¿verdad? Antes de iniciar, ¿verdad? Les quiero recordar que al final del video, ¿verdad? Generemos una reflexión, un comentario al final del, del video y lo dejen aquí abajito, ¿verdad? En donde se colocan los comentarios para yo poder, ¿verdad? Seguir verificando, ¿verdad? Y que todos estén participando en las clases, ¿verdad? Y que estén viendo los videos. Bueno, lo primero que hay que tener claro, ¿verdad? Es que hay que diferenciar qué son necesidades básicas versus los derechos humanos, ¿verdad? Que son muy similares, pero no son lo mismo. Entonces debemos distinguir que son diferentes. Cuando hablamos de necesidades básicas, nos referimos a las que buscan cubrir todo lo esencial para la subsistencia del ser humano, sin que por ello deban de catalogarse, perdón, como derechos humanos, ¿verdad? Son diferentes. Cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos a esas que buscan lo trascendental del individuo hacia lo que se puede catalogar como el alcance de una calidad de vida y desarrollo humano idóneo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos a lo que busca el desarrollo humano idóneo y una calidad de vida óptima, ¿verdad? Cuando hablamos de necesidades básicas, hablamos de todas esas necesidades básicas que van a cubrir, ¿verdad? Que yo me desempeñe o que yo me desarrolle de manera correcta. Entonces, son muy similares, pero son diferentes. Ahora bien, vamos a detallar primero los principales problemas que enfrenta la sociedad costarricense para hacer frente a los derechos humanos. El primer gran rubro que vamos a ver es hablando de la pobreza. Se define la pobreza como un hecho que es una realidad, ¿verdad? Y que debemos analizarlo desde diferentes aspectos. Hablar de pobreza no es hablar solo de un aspecto o un tipo de pobreza, sino que se ve interferido, ¿verdad? O que tiene que ver con diferentes aristas. La primera es a nivel individual y familiar, ¿verdad? Que es relacionado a la herencia. El segundo es como resultado de la aplicación de políticas económicas, ¿verdad? Que la pobreza tenga que ver con el modelo neoliberal y los resultados de la misma. Y el siguiente es la pobreza como una expresión cultural determinada, ¿verdad? Que ya es un estilo de vida, una forma de pensar, y el asistencialismo. Y la pobreza como una realidad necesaria para la reproducción de un sistema económico, político, electoral y social, ¿verdad? Que está relacionado a, al que les mencioné anteriormente, las políticas económicas. Entonces, recordemos que cada vez que hablemos de pobreza vamos a pensar en que está relacionado a todas estas diferentes aristas que vamos a detallar más a continuación, ¿verdad? Pero hay que tenerlo, ¿verdad? Siempre en cuenta que no es pobreza y nada más, ¿verdad? Sino que la pobreza está influida, ¿verdad? O tiene que ver con todos estos aspectos. Ahora bien, hablando de la pobreza como, y la baja escolaridad como una herencia familiar, ¿verdad? Que es una de las primeras que les mencioné anteriormente.
Esta se define o tiene que ver con que en ocasiones dichas carencias son heredadas del núcleo familiar. Para los hijos de familias pobres y de bajo nivel escolar, situaciones que generalmente van de la mano, o sea, generalmente cuando una familia es pobre, tiene baja escolaridad, se constituye como un reto mayor para lograr ascender socialmente, ¿verdad? Entonces, cuando yo crezco en una familia pobre y que no tiene un mayor nivel de escolaridad, generalmente se me dificulta más lograr ascender, ¿verdad? Y salir de estos núcleos de pobreza porque se me hace más difícil ascender socialmente, ¿verdad? Y aquí les dejo una frase, ¿verdad? Que está relacionada a esto que les menciono, que dice que un niño cuyos padres poseen baja escolaridad tiene menos de un 5% de probabilidades de entrar a los niveles eh, escolar universitario, mientras que para chicos cuyos padres tienen estudios universitarios, la probabilidad, ¿verdad?, de ingresar a la universidad alcanza hasta el 80%, ¿verdad? Entonces, eh, cuando hablamos de pobreza y lo relacionamos con la herencia familiar, ¿verdad?, nos referimos a que socialmente es más difícil ascender cuando yo provengo de una familia pobre eh, a cuando yo ya provengo de una familia más acomodada que generalmente tiene más estudios. Entonces es más probable que yo alcance o que el niño alcance un nivel de escolaridad más alto, ¿verdad? Esto no quiere decir, ¿verdad? Aquí les estamos hablando de meras estadísticas y de la conceptualización de esto, ¿verdad? Pero no quiero que caigamos, ¿verdad? En, en hablar de manera incorrecta, ¿verdad? O de pensar que es que ya porque una persona es pobre se va a quedar pobre toda la vida, ¿verdad? Sino que estamos hablando de términos más conceptuales, ¿verdad? Cuando hablamos de pobreza y cuando este se enlaza con la herencia familiar, hacemos referencia a esto, ¿verdad? Pero no quiere decir que cualquier persona que venga de una familia económicamente más baja ya no puede estudiar o ya la estadística dice que no puede estudiar, entonces ya está condenado a ser pobre toda la vida, ¿verdad? Jamás, ¿verdad? Pero estamos hablando de términos más técnicos, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de pobreza como subcultura, eh, este se relaciona, ¿verdad? O podemos ver algunos ejemplos, ¿verdad? En los que los individuos y las familias que, que se convierten en dicha condición en un estilo de vida con carencias y muy bajo nivel de vida. Es un estilo, perdón, de vida que permite subsistir, lo que al final es mejor que nada. ¿Qué es lo que quiere decir con esto, verdad? Que cuando hablamos de una pobreza como subcultura, es porque yo ya tal vez soy pobre, entonces culturalmente yo ya me acepté, ya psicológicamente yo dije, soy pobre, me voy a quedar pobre, entonces yo ya me mantengo en una zona de confort, por decirlo de alguna manera, en el que como yo ya soy pobre, espero que alguien me ayude, ya yo me conformo con lo que tengo, aspiro a que tener por lo menos un techo, ya es mejor que no tener nada, ¿verdad? Y entonces no tengo esas aspiraciones de superación, de salir adelante, ¿verdad? De cambiar mi realidad y todo esto. Es cuando hacemos referencia a pobreza como subcultura. Son un público, ¿verdad? Cuando hablamos de este tipo de pobreza se define, ¿verdad? O se dice que es un público necesitado y que por ello es permeable o siempre está propenso a que las personas o a que se les, se les dé promesas por parte de políticos o del gobierno y de ayudas para obtener votos, ¿verdad? Que está más relacionado al siguiente aspecto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de este tipo de personas o de este tipo de población, tenemos que hacer este énfasis en que generalmente son el público, ¿verdad? Al que los políticos más manejan
porque les es más fácil manejarlos, ¿verdad? Ahora bien, relacionado a hablamos de la pobreza como una realidad necesaria para la reproducción de un sistema, ¿verdad? De un sistema político en este caso. Ocurre que para los impulsores de las campañas electorales, este fenómeno, de extender ayudas mínimas y no de oportunidades de ascenso social, denominado asistencialismo, resulta excelente mecanismo para permitir ofrecer ayudas. ¿Qué ayudas? Bonos, becas, combustible, camisetas, trabajos, etcétera. ¿Cómo paga a cambio de apoyo en los procesos electorales? Vote por mí y yo le ayudo, ¿verdad? A este último fenómeno se le llama clientelismo político, ¿verdad? Entonces, ese clientelismo político, cuando alguien les mencione qué es esto, ¿verdad? Es este intercambio entre yo le doy tal cosa y usted vota por mí. Recordemos, ¿verdad? Hace años cuando se hablaba del TLC y que iba a ingresar, ¿verdad? Entonces que esto nos iba a sacar de pobres y Oscar Arias decía que entonces los que andaban en bici iban a tener un Mercedes y se ofrecieron no sé cuántas cantidades de casos, ¿verdad? Y es lo que dice, todavía hoy día estamos esperando, ¿verdad? Que todos andemos en un carro Mercedes como se nos prometió en aquel momento, ¿verdad? Pero muchos fueron y dijeron que sí, muchos fueron y votaron por eh, por sí a estas promesas sin analizar más allá, ¿verdad? Y sin que en realidad fuera algo viable o que fuera a ser real para todas estas personas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta pobreza como una realidad necesaria, ¿verdad? Es que al sistema o al gobierno o al sistema político ya mundial, no es solo en el país, sino ya a nivel mundial, políticamente, ¿verdad? A los gobiernos o a los que esperan alcanzar el gobierno, les sirve, ¿verdad? O les funciona que siempre haya una población más empobrecida a los que les puedan decir, bueno, yo les prometo que vamos a hacer viviendas en esto si usted vota por mí. Yo les prometo que vamos a mejorar tal cosa. O con cosas muy pequeñas, ¿verdad? Con decir, bueno, yo le doy esta camisa y usted vota por mí, o yo les ofrezco bonos, o yo les ofrezco becas, ¿verdad? Que al final no son eh, eh, oportunidades de ascenso social, sino que son solo ayudas. ¿Qué son oportunidades de ascenso social? ¿Y a qué es lo que nosotros deberíamos de poner más énfasis? Decir, bueno, prometan que van a abrir más escuelas, que van a abrir más empleo, que van a ofrecernos más cursos gratuitos, más oportunidades de estudio, ¿verdad? Porque al final el estudio y el trabajo son como las herramientas principales para yo ir ascendiendo social y económicamente, ¿verdad? Y no conformarme con una beca, ¿verdad? O con un bono que me ayuda con cierta cantidad económica, por decirles algo, pero que al final no es una solución a largo plazo porque los bonos generalmente son cantidades de dinero muy pocas, ¿verdad? Que no van a generar un cambio significativo económicamente, ¿verdad? En las familias, pero que a veces nada más se conforman con eso, ¿verdad? Entonces es parte de, de esta necesidad, ¿verdad? Entre comillas, para el gobierno o para los sistemas políticos mundiales de que siempre hayan personas o población pobre, la cual es fácil de manipular, ¿verdad? Fácil de intercambiar eh, votos por algunas de estas ayudas, ¿verdad? Que no son ayudas o que son ayudas, ¿verdad? Pero no reales, no a largo plazo y que no van a permitir un cambio económico real en todas estas personas, ¿verdad? Ahora bien, ¿verdad? Aquí vamos a hablar eh, de esta frase que les dejo aquí. El 20% de la población mundial posee 90% de las riquezas. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir, verdad? ¿O qué es lo que hacemos referencia, verdad? Es necesario señalar
como un aspecto fundamental que un Estado puede gozar de enormes riquezas y al mismo tiempo tener altos niveles de pobreza. ¿Por qué? ¿O cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede ser que un Estado tenga mucho dinero, pero tenga altos niveles de pobreza? O sea, que haya mucha población pobre si el Estado tiene mucha plata. ¿Cómo pasa esto? Esto tiene que ver, ¿verdad?, con estas frases que les mencioné, eh, que, que dice que aparte de que de lo que se ha señalado como bajos salarios, ¿verdad?, endeudamiento, asistencialismo, clientelismo político y subculturas, ¿verdad?, que es todo esto, ¿verdad?, de lo que les hablé anteriormente, ¿verdad?, el clientelismo político, ¿verdad?, intercambio de que por votos te doy tal beneficio, ¿verdad?, que no es un beneficio real, que hay salarios muy pobres, ¿verdad?, que no se les da las condiciones sociales adecuadas a las personas trabajadoras. El elemento fundamental que justifica por qué un pequeño porcentaje de la población tiene mayor riqueza o acumula la mayor cantidad de dinero y cómo puede ser que haya un Estado que sea muy rico pero que tenga altos niveles de pobreza, se justifica en que hay una mala distribución de la riqueza, ¿verdad? Hay una acumulación de capital económico de cierta cantidad de población o de ciertas personas y la mayoría eh, tiene bajos niveles de económicos, bajos ingresos económicos, no tienen trabajo, ¿verdad? O tienen trabajo en malas condiciones y no se les ofrece condiciones reales, ¿verdad? Con salarios justos, con seguridad social, etcétera, ¿verdad? Entonces, la principal característica o el elemento fundamental que justifica por qué se da eh, esta característica, ¿verdad? O este acontecimiento de que el Estado puede hacer que sea muy rico o que haya un pequeño grupo de personas que tengan muchísimo dinero y que la mayoría de la población eh, carezca, ¿verdad? De, de un buen nivel económico, ¿verdad? O de recursos económicos, se justifica en que hay una distribución eh, mala o errónea o una mala distribución de la riqueza, ¿verdad? Ahora, ¿qué se puede hacer para solucionar esta mala distribución, ¿verdad? De la riqueza o cómo ayudar a mejorar, ¿verdad? Que las personas posean menos recursos. Aquí numeramos diferentes, ¿verdad? Lo primero es que los programas de becas y subsidios deben otorgarse a quienes realmente lo necesitan, perdón, no con criterios políticos y que se den de manera eficiente y eficaz, ¿verdad? No ofrecer becas o bonos por votos, como se ha dado históricamente y como se sigue dando, ¿verdad? Si usted vota por mí, yo ofrezco bonos, yo ofrezco becas, o las becas que se dan incluso a nivel educativo, ¿verdad? Que lo vemos en, en las escuelas o en las universidades, a veces ni siquiera son por criterios políticos, ¿verdad? Sino que una beca se ofrece, ¿verdad?, al que sabe mentir más, porque es muy cruel, pero así pasa. A veces hay personas que lo necesitan más y hay otros que no lo necesitan, y porque en los papeles mintieron, pues pusieron que eran demasiado pobres, que no podían, que esto y que el otro, y puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Pero a veces por esta mala investigación o porque no se profundiza a quienes se le dan las becas, a quienes se le dan subsidios, muchas veces estos recursos terminan siendo mal manejados, ¿verdad? Y no con el objetivo de los que se dan. El segundo aspecto que les señalé aquí, ¿verdad?, es que se debe potenciar la educación técnica, ¿verdad?, para todas aquellas personas o aquella población que no aspira a una educación universitaria, que no tiene los recursos o que no tiene el tiempo, etcétera. Pues la educación técnica les favorece o les brinda herramientas para que puedan salir del colegio con alguna especialidad en la cual ya se puedan desempeñar en puestos tal vez un poquito más acomodados, ¿verdad? Y no sin ninguna especialidad y
pues que se pueden aspirar a muy pocos trabajos remuneradamente mejor si no tenemos ninguna especialidad, ¿verdad? Si yo solo salgo del colegio y no saqué ninguna especialidad y no voy a ir a la universidad, las posibilidades de un trabajo mejor se me ven disminuidas, ¿verdad? Pero si yo pienso, no voy a ir a la universidad, pero entro a una educación técnica, ya saco algún técnico, entonces ya tengo una herramienta extra en la cual yo me puedo desempeñar y puedo conseguir algún trabajo eh, con, con dicha especialidad. El siguiente aspecto es que es importante que los sectores más pobres tengan acceso a créditos en condiciones de posibilidades reales de pago. Esto es a bajo interés, ¿verdad? O sea, que el gobierno, que los bancos estatales, por lo menos, ¿verdad? O de dar alguna manera en la cual a estas personas con menos recursos económicos se les puedan brindar bonos o préstamos para vivienda, pero que estos se den con condiciones reales, ¿verdad? No con esos intereses súper altos que al final duran toda la vida pagando un préstamo que no les alcanzó para nada, ¿verdad? Endeudados con préstamos que no pueden pagar y que no son reales, ¿verdad? Entonces, es un poquito, ¿verdad? De una opción más que se podría idear para ofrecerle, ¿verdad? A todas las personas con menos recursos económicos como herramienta para poder cambiar su realidad, ¿verdad? Y verse más favorecidos. El siguiente aspecto es la justa política tributaria y distribución de la riqueza. Esto disminuiría significativamente, los niveles de pobreza en nuestro país. ¿Esto qué es lo que quiere decir, verdad? Tributaria es que se den pagos de intereses justos y no solo de intereses, ¿verdad? Sino que no, las tributaciones se den de manera correcta. Todos sabemos, ¿verdad? O espero que todos sepan que es un tema de los que más se ha abordado, en las últimas meses y años, en la cual se vio más evidenciado cuando se salió a la luz una lista de las empresas más evasoras del país. Cuando uno dice, nos están cobrando nosotros en canasta básica, nos están disminuyendo más nuestros salarios, y esas grandes empresas declaran que no ganan nada, entonces no pagan impuestos, y uno dice, ¿cómo van a decir que tal empresa, que usted sabe que es súper grande, que gana un montón de dinero, va a decir que no ganan nada y entonces no están pagando tributación? Entonces, esto es la evasión, es una realidad que se ha dado en el país y que se sigue dando, y que debería de haber un ente o alguna reglamentación, alguna ley, algo que haga o que proporcione, ¿verdad? Que evite que esto se siga dando, porque año a año se pierden millones de colones, millones de miles de colones de todas estas empresas que declaran que no ganan nada, ¿verdad? Y que no pagan los intereses y que no pagan tributación de manera correcta, ¿verdad? Cuando la realidad es que todos sabemos es que sí ganan montones de dinero, ¿verdad? Eh, y, y que y que al final solo sigue generando, ¿verdad? Que sigan teniendo más dinero, que los pobres tengamos menos dinero, ¿verdad? Y esta mala distribución de la que les he hablado anteriormente. El siguiente es el impulso y la aprobación de las leyes que busquen disminuir la desigualdad y que se den más oportunidades reales a los segmentos más vulnerables de, del país, ¿verdad? La población más vulnerable. Esto que es, ¿verdad? Que creemos una normativa, que creemos leyes que busquen disminuir esta desigualdad, ¿verdad? Y que a la vez nos den más oportunidades, le den más oportunidades a estas personas con menos recursos para ayudarles, ¿verdad? A cambiar la realidad. Y la última, ¿verdad? Es la generación de empleo, la estabilidad laboral, salarios crecientes. Esto
conformaría una columna vertebral que da una solidez a la sociedad costarricense, ¿verdad? Si yo tengo una estabilidad laboral, si yo tengo un salario estable que va creciendo, ¿verdad? Esto me garantiza que yo voy a invertir, que yo estoy comprando, que yo estoy gastando, entonces ya es una dinámica diferente de la economía, ¿verdad? En cambio, si yo no tengo dinero, yo solo compro lo básico, yo no tengo dinero para invertir en otras cosas, no tengo dinero para darme esos gustos, ¿verdad? Que un gusto mío, por ejemplo, es el beneficio de un emprendedor, pero si yo no tengo un salario estable, si yo ni siquiera tengo trabajo, ¿verdad? Yo no puedo invertir o comprar otras cosas y entonces ya al fulanito que yo no le compré ve sus ingresos disminuidos, ¿verdad? Entonces no hay esta dinámica económica en la cual el dinero se está moviendo. En cambio, si yo no tengo trabajo, yo no tengo que comprar, no le compro al fulanito que está vendiendo, ¿verdad? Y entonces se da toda esta mezcolanza, ¿verdad? Que se genera al yo no tener empleo. En cambio, si se dan más posibilidades de empleo, si hay una estabilidad, si hay salarios justos, ¿verdad? Las posibilidades cambian. Ahora vamos a hablar un poquito de la inequidad. Cuando hablamos de inequidad, hablamos de una desigualdad y por tanto implica que no se garantice a los individuos el acceso igualitario, imparcial, objetivo y justo de las oportunidades para que logre satisfacer sus necesidades, expectativas e intereses. O sea, no se garantizan, ¿verdad? Hay que tener claro que cuando hablamos de inequidad es que no se nos garantiza que tengamos un acceso igual, imparcial, de oportunidades para yo satisfacer mis necesidades. En Costa Rica se pueden ejemplificar diferentes inequidades en diferentes campos concretos que vamos a ver a continuación. La primera es la inequidad de género, que eh, se, se hace referencia, ¿verdad? Cuando hablamos de inequidad de género, en el que las mujeres sufren de violencia constante en diversos campos. Las mujeres están más preparadas académicamente, pero sufren mayor desempleo y menores salarios, ¿verdad? Estas son meras estadísticas. No es que yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque ya luego van a decir, ay, es que la profe es feminista y esto y lo otro, ¿verdad? Como caemos, ¿verdad? No es que sea o no sea, es que nada más son estadísticas, es la realidad que enfrentamos los costarricenses, que las estadísticas dicen que las mujeres son las que más se preparan académicamente, pero son las que más tienen desempleo o tienen menos salarios. Además, que es de esta lamentable realidad, también son comunes las denuncias por acoso laboral, acoso sexual, los despidos en condición de maternidad, el hostigamiento hacia la mujer reflejan toda esta cultura de violencia que generalmente queda impune, ¿verdad? Entonces, hablamos de esta ya conocida, ¿verdad? Porque ya es la realidad de muchas mujeres o si no, si alguna no ha pasado, alguna conoce alguna mujer que haya pasado, ¿verdad? Por esta violencia de género o esta inequidad de género, eh, que no solo, ¿verdad? Enfrentamos que socialmente, ¿verdad? Ya eh, se contraten más a hombres, se les dé mejor salario si usted es hombre, porque si ya usted es mujer, sus capacidades están disminuidas, ¿verdad? Y lo pongo muy entre comillas porque no es la realidad, es un hecho que no es la realidad, esto no tiene nada que ver, pero es como socialmente se ve comúnmente. Y además, no solo les basta que ganemos menos o que se nos dé menos empleo, sino que también tenemos que aguantar en muchas ocasiones hostigamiento laboral y sexual o despidos, ¿verdad? Injustificados por el hecho de la maternidad, ¿verdad? Porque es que si ya estoy embarazada, entonces mis capacidades se ven disminuidas según estos pensamientos tan retrógrados, ¿verdad? Y que muchas veces todos estos comportamientos quedan en la impunidad, ¿verdad? Entonces, este es uno de los principales características que les menciono de la inequidad de género que se da en el país. Ahora, el siguiente es la inequidad de acceso,
En este podemos mencionar las condiciones de la población que sufre alguna discapacidad, ¿verdad? Esta es la inequidad de acceso, en la cual para estudiar o conseguir trabajo digno debidamente remunerado, o sea que se nos dificulta, si yo tengo alguna discapacidad, ya se me dificulta más conseguir algún trabajo que se me pague como se me debe pagar, ¿verdad? Porque entonces, si yo ya, si yo ya tengo alguna discapacidad, súmele puntitos, ya se va bajando el salario solo por tener alguna discapacidad, y eso no quiere decir que mi trabajo sea menos, pero ya por el simple hecho, por ser alguna discapacidad, los salarios son reducidos. Entonces, ¿verdad? Esto es uno de los principales aspectos de la inequidad de acceso. Y la tarea todavía se hace mayor cuando el tema habla de la infraestructura, ¿verdad? Ya no solo hablamos de que se nos dé menos trabajo o tengamos menos acceso al estudio, sino que ya también hablamos de infraestructura, ¿verdad? Que aquí es un tema inmenso porque la infraestructura del país es prácticamente nula. Eh, ya que en el transporte público, ¿verdad? Que no hay rampas, no hay puertas de acceso, los ascensores no están eh, adecuados a toda la población, ¿verdad? Eh, y así, ¿verdad? Son muchísimos las características, aspectos que hablan de la infraestructura y que muchas veces se quedan en puras promesas, ¿verdad? Para no irnos muy lejos, hay que caminar por una acera San José, ¿verdad? Que cuando no hay un hueco, hay una alcantarilla sin tapa, ¿verdad? Que esto es lo más mínimo, ¿verdad? Ahora hablar de una acera con las lineecitas amarillas, que no sé cómo es que se llaman, que se deben hacer para las personas no videntes, o una acera con el ancho requerido, ¿verdad? Sin que haya obstrucción, eh, para que circule una persona con alguna silla de ruedas es impensable, ¿verdad? Entonces, hablar de infraestructura para todas estas personas con alguna discapacidad es prácticamente un sueño, ¿verdad? Entonces, aquí estamos cayendo en una inequidad increíble, ¿verdad? En la cual, por el simple hecho de tener una discapacidad, estamos discriminando increíblemente a una persona, se les están limitando completamente las oportunidades de estudio, de trabajo, hasta de movilización, eh, y que generalmente se quedan en promesas de que vamos a mejorar el transporte público, ¿verdad? Y a veces uno va en el bus y hay alguna persona con alguna silla de ruedas que necesita subirse y esos que son como unas latas, ¿verdad? De sardinas, que no cabe ni un alma, que no hay ni asientos, menos una rampa, ¿verdad? Para que suba alguna persona con silla de ruedas. Entonces es increíble la cantidad, ¿verdad?, de discriminación que sufre esta población, eh, y, que, y que ya hemos pues asimilado, ¿verdad? Y que a veces ni siquiera reflexionamos sobre esta realidad que sufre. Ahora la siguiente es la inequidad laboral, ¿verdad? Los trabajadores que laboran en condiciones de inseguridad, sin protección médica, ¿verdad? Que esto es sin seguro social, o percibiendo menos del salario mínimo establecido por la ley, además de jornadas laborales que exceden lo estipulado por el Código de Trabajo y los crecientes niveles de desempleo del sector informal, eh, que estas están constituidas por personas que dedican a trabajos ocasionales y por ello que son inestables. Entonces, cuando hablamos de esta inequidad laboral, ¿verdad? Es esta injusticia laboral que vivimos diariamente, ¿verdad? Un día de estos, con todo lo que está sucediendo a raíz de la pandemia, ¿verdad? Y lo que sucedió con las piñeras hace unos días atrás, leí un testimonio de un señor que decía, ¿y por qué contratan a los nicaragüenses? Por qué no me contratan a mí? Yo vivo aquí, yo no tengo trabajo hace no sé hace cuántos meses, ¿por qué no me contratan a mí? ¿Por qué? Porque como yo soy tico, a mí sí me tienen que pagar seguro social, yo sí puedo, yo sí tengo más voz, porque yo estoy legal, porque yo puedo hacer valer todos mis derechos, ¿verdad?
pero contratan a una persona nicaragüense que generalmente viene ilegal, entonces que como es ilegal, no tiene derecho a seguro, no tiene derecho a quejarse, porque entonces le estamos haciendo un favor de contratarlo, ¿verdad? Porque es un gran favor contratarlo, explotarlo con jornadas extendidísimas de trabajo, ¿verdad? Y por pagos súper ridículos, porque muchas veces son pagos que no me alcanzan para nada, ni para sobrevivir en lo más mínimo. Entonces es toda esta inequidad laboral, esta discriminación, este abuso, pónganle en todos los nombres que ustedes quieran, pero es una verdadera realidad que a veces no conocemos, ¿verdad? Como dicen, a veces salían diciendo, es que esto es legal, ¿verdad? Y aquí no contratamos a nadie ilegal y aquí todos ganan bien. Y la realidad es que esto está muy lejos de, de, de ser la realidad, ¿verdad? De que a estas personas se les den por lo menos las mínimas condiciones laborales, no tienen seguro, no ganan ni siquiera cerca de lo mínimo que está establecido por la ley, y las jornadas, 8 horas, ¿verdad? En los sueños de ellos son jornadas extendidísimas de trabajo, trabajo explotado en malas condiciones, ¿verdad? Laborales, eh, donde no tienen condiciones mínimas, ¿verdad? Ni siquiera de higiene, y que pues es la realidad de todas estas personas, ¿verdad? Y que a veces no tenemos que ir a la zona norte, ¿verdad? Hablar solo de las piñeras, sino que también se dan muchísimos eh, empleos o muchísimos trabajos aquí en el área metropolitana, ¿verdad? Eh, Todos conocemos a alguna persona que los hayan explotado a veces en estas tiendas. Hay que estar en una tienda, trabajar en alguna tienda en San José, en la época de Navidad, ¿verdad? Donde ahí no hay feriado que valga, ahí no hay hora de entrada y de salida que valga, ¿verdad? Ahí si le dicen hay que quedarse, ¿verdad? Porque es el trabajo, porque no hay nada que lo regule y no hay nadie que esté ahí haciendo velar, ¿verdad? Porque las condiciones y lo que la ley dice se cumpla. Ahora vamos a hablar un poquito de la inequidad por nacionalidad, ¿verdad? Que es una discriminación increíble la que se vive aquí en el país, y creo que es la realidad que muchos han tenido que afrontar. Dicha discriminación laboral, ¿verdad? Que es la que les hablé anteriormente, se complementa también con la exclusión que sufre la población extranjera, sobre todo aquí en Costa Rica, la población de origen nicaragüense. Dicho trato pasa desde aquella discriminación de forma, ¿verdad? Como los chistes, y pongo chistes entre muchas comillas y subrayado porque no son chistes, en las cuales muchas veces nos burlamos o se burlan las personas de manera como si fuera muy graciosa, hasta la ridiculización pública, la exclusión propiamente de actividades colectivas, la discriminación de fondo, eh, que trabajen sin seguro social, que no se les pague el salario mínimo, que trabajen horas extenuantes, ¿verdad? Lejos de la realidad que dice el Código de Trabajo. Y son, ¿verdad? Algunas solo de las múltiples discriminaciones que afrontan diariamente, ¿verdad? Toda la población extranjera. Y aquí en Costa Rica, pues, lo sufren más las personas de origen nicaragüense. Eh, y no recuerdo si fue con ustedes o con otro grupo, que no me acuerdo qué era lo que estábamos hablando en una clase anterior, pero lo único que yo les puedo decir de esto es que eh, nunca digan nada como si no fueran de ustedes. Siempre pónganse en los zapatos de la otra persona y piensen qué sentiría yo si me dicen o si se burlan de mí si fuera yo al que están tratando así. Porque a veces nada más pensamos o nos burlamos o decimos alguna grosería de otra persona y no sabemos que esa persona está sufriendo de malos tratos, que trabaja horas increíbles y trabajos forzados generalmente, ¿verdad? Trabajos en cero condiciones higiénicas, ganan un salario mínimo, ¿verdad? Apenas les da para sobrevivir.
Y además de todo esto, ya tienen, de todo esto, ¿verdad? Que no es nada mínimo, o sea, ya es todo un conflicto, ¿verdad? También tienen que aguantar que las personas los traten mal, que las personas los vean feos, que las personas hagan estos chistes, porque es que es muy gracioso burlarse del otro, ¿verdad? Entonces, es la realidad de la población migrante en el país, que como les digo, eso pasa con los nicaragüenses, ¿verdad? Porque no hay mejor ejemplo que con esto de la pandemia, ¿verdad? Cuando hablamos de los primeros personas que, que tuvieron COVID aquí en el país, fue una pareja de estadounidenses, ¿verdad? Que fueron los primeros confirmados y todo el mundo estaba asustado, pero usted no leía en comentarios en Facebook ni oía comentarios de las personas diciendo es que tenían que ser los gringos que se vinieron a pasear, ¿verdad? En el país. Nunca jamás ustedes escucharon esos comentarios porque eran estadounidenses, ¿verdad? Pero cuando esta muchacha que era una joven embarazada, ¿verdad? Que ya con solo eso es todo un conflicto o todo un englobe, ¿verdad? De situaciones aparte, ¿verdad? Eh, Era una muchacha, ¿verdad? Que venía huyendo de su país buscando mejores condiciones, mejores oportunidades laborales. Había que leer todos los comentarios. Es que ya tenía que ser esta nicaragüense que trae el virus, que la devuelvan, que no es responsabilidad de nosotros. Y una cantidad de comentarios tan terribles que yo digo, o sea, estamos revictimizando a una persona que de por sí, y gracias a Dios, yo que no tenía COVID, ¿verdad? En aquel momento ni siquiera se sabía si lo tenía o no. Gracias a Dios no lo tenía, ¿verdad? Pero es esa revictimización en la que muchas veces somos parte, muchas veces eh, seguimos, ¿verdad? O replicamos estos discursos y que a veces no estamos pensando en lo que esa persona está sintiendo, en lo que esa persona pasó, en decir, me voy de mi país a un país que no conozco, donde no conozco a nadie, pero es mi única posibilidad de salir adelante, ¿verdad? Y los comentarios son tan hirientes, ¿verdad? Y entonces caemos en eso de por qué a los estadounidenses que ingresaron por primero y que sí traían, ¿verdad? Nadie se preguntó, nadie los trató así de mal, a como trataron a esa muchacha embarazada, nicaragüense, joven, menor de edad, y que ni siquiera tenía la enfermedad, pero la trataron lo más mal, ¿verdad? Entonces, es esa reflexión también que hoy les quiero hacer eh, de cuál es la realidad, qué es lo que nosotros estamos haciendo como personas para cambiar, ¿verdad? El trato a toda esta población, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar de la inequidad de oportunidades y discriminación hacia las personas homosexuales, ¿verdad? Este es un tema muy delicado, ¿verdad? Eh, y que actualmente todavía sigue generando múltiples discursos, ¿verdad? El derecho a formar una familia, a procrear, a adoptar niños, a heredar posesiones de su pareja, son garantías, ¿verdad? Que todavía hoy en día se siguen reclamando por parte de las personas homosexuales, ¿verdad? O ponga el título que sea, ¿verdad? La población homosexual en el país igualmente sufre discriminación de forma en cuanto a la burla, condena, represión social hacia sus preferencias sexuales, además de discriminación de fondo como la imposibilidad de, de expresar, ¿verdad?, sus preferencias en espacios laborales, de mostrar cariño a su pareja en público o de vestirse como les parezca adecuado, ¿verdad? Entonces, hablamos de múltiple discriminación, ¿verdad? En múltiples aspectos que sufre esta población, ¿verdad? No hablando solo de los derechos humanos, ¿verdad? El simple hecho de que yo le pueda heredar, si yo en algún momento muero, heredar todas mis cosas a mi pareja, es un derecho, ¿verdad? Que han tenido que luchar y que uno dice, ¿por qué eso, verdad? ¿A mí qué me quita o qué me pone que si alguien le quiere heredar lo que le quiere heredar, a quien se lo quiere heredar? Pero, ¿verdad? A veces caemos en este discurso tan, tan retrógrada también, ¿verdad? De no pensar en lo que sienten las otras personas, ¿verdad? Ni siquiera hablando, ¿verdad? De cómo se expresen socialmente, sino hablando de algo tan sencillo como si yo tengo algo, yo se lo quiero heredar,
que haya una reglamentación, que haya una ley que diga que esto se puede dar, ¿verdad? Y que no tenga yo que estar luchando por ver a quién le heredo o a quién no le heredo mis cosas. Y así, ¿verdad? Con muchísimas otras cosas, ¿verdad? E igual siempre, como les digo, cada clase usted puede pensar lo que usted quiera, todos los puntos de vista, todo lo que usted piensa es válido. Eh, si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, si usted piensa que es o no piensa que es, si usted opine lo que usted opine, todos los puntos de vista son válidos, pero mi punto de vista termina hasta cuando yo le estoy haciendo daño a otra persona, ¿verdad? Y esto se relaciona también mucho con lo que les mencioné anteriormente. Nunca digan y nunca opinen de una persona si la están haciendo sentir mal. Siempre es bueno el discurso, siempre es bueno intercambiar opiniones, intercambiar ideas, ¿verdad? Dar puntos de vista. Es que yo no estoy de acuerdo en esto, pero sí estoy de acuerdo en esto. Es súper válido que ustedes tengan todas las opiniones que ustedes quieran tener. Es súper válido. Y sería muy mal que alguien les diga, es que está mal que ustedes piensen así. Porque no, está bien que ustedes piensen como ustedes quieran, pero eso no les da el derecho o eso no dice que es que yo tenga entonces que discriminar a otra persona, hacerla sentir mal, quitarles derechos, eh, que esa persona no pueda desarrollarse de manera correcta solo porque yo pienso así, ¿verdad? Entonces es también parte de la reflexión que espero que hoy eh, ustedes les quede, ¿verdad? De esta discriminación que sufren este grupo de personas o esta población de personas en el país y que, ¿verdad? Es nuestro deber hacer que disminuya, ¿verdad? O ojalá en algún momento que no se dé nunca, ¿verdad? Pero eh, que son derechos y que son mis derechos y son los derechos de todos y ojalá todos contemos con los mismos derechos en algún momento, ¿verdad? El siguiente aspecto, ¿verdad? La inequidad en el campo educativo. Este también es otro aspecto que es muy importante. Las diferencias entre lo público y lo privado, así como en los espacios rurales y urbanos, son inmensas. Es evidente que la población tiene acceso a servicios privados, es sustancialmente menor, ¿verdad? Las personas que van a una institución privada son muchísimo menos que las personas que podemos acceder, ¿verdad?, a la educación pública. Además, también es evidente que las condiciones de infraestructura y acceso tecnológico se evidencian tanto en instituciones públicas como en privadas, así como también en espacios rurales y urbanos, ¿verdad? Pues es parte, ¿verdad?, de lo que hemos tenido que afrontar, ¿verdad? ¿Qué más que lo digan nosotros ahí en el proyecto, ¿verdad? Que estamos recibiendo ahora clases en una bodega, ¿verdad? Cuando tienen años de estar pidiendo, ¿verdad? O de estarse proponiendo, ¿verdad? Que se dé o que se construya, ¿verdad? La escuela como se tenía que construir desde hace muchos años, ¿verdad? Pero pensar en una institución privada que tenga esas condiciones es increíble, ¿verdad? O sea, eso no pasa. Entonces también es esa brecha, ¿verdad? Que aumenta el acceso a la educación, el acceso a la información, en la cual pues nos vemos involucrados todos nosotros, ¿verdad? El tal vez no contar con una computadora para que ustedes ingresen tal vez en clases de, qué sé yo, de informática, ¿verdad? Y no tenemos. Y pensar que en instituciones, hay instituciones que tienen una computadora para cada estudiante, para todas las materias, no para una sola materia, sino para que en todas las materias siempre lo hagan ahí, ¿verdad? O sea, es esa brecha económica, esa brecha social, esa brecha de acceso a la información en la cual pues nos afecta, ¿verdad? Y nos diferencia tanto clases sociales eh, como, como dependiendo de dónde vivamos, ¿verdad? O de cuál institución yo pertenezca. Ahora bien, la inequidad en el ámbito familiar, el tema de la protección a la familia, los procesos de paternidad responsable, niños abandonados, sin padres conocidos, las altas cifras de divorcio, las cantidades de hogares liderados por mujeres, la creciente violencia intrafamiliar y doméstica, son solo algunos de los ejemplos concretos de la inequidad de género dentro del núcleo familiar, ¿verdad?
Esto también está muy relacionado, ¿verdad? Que ahora muchos hogares están liderados por mujeres, ¿verdad? Cuando hay algún divorcio, muchos de estos hogares quedan liderados por mujeres y ya vimos que una mujer normalmente, ¿verdad? Las estadísticas dicen que por sí solas consiguen menos trabajo o consiguen trabajo con menores condiciones económicas. Al haber un divorcio, ya el padre que tiene que dar una pensión y que a su vez tiene que mantener dos hogares. Eh, entonces se le hace súper difícil, ¿verdad? A veces es imposible pagar altísimas pensiones, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, son solo algunos de, ¿verdad? De los aspectos que también eh, tienen que ver, ¿verdad? Con esta inequidad en el ámbito familiar. Y este último, creo que es el último ya, la inequidad económica y de acceso a las oportunidades. En Costa Rica el rico cada vez es más rico y el pobre es cada vez más pobre. Así de sencillo, ¿verdad? Dichas en palabras muy sencillas. Y se destaca que en Costa Rica, aún si bien no llegamos a los niveles de desigualdad como los países vecinos, la tendencia ha sido a la ampliación de la brecha social, ¿verdad? O sea, cada vez los hogares que son pobres son más pobres y las personas que son adineradas o que tienen más recursos económicos cada vez tienen más recursos económicos, ¿verdad? Por eso en las diapositivas anteriores propuse algunas cosas que podemos hacer a nivel gobierno, a nivel nacional, para disminuir, ¿verdad? Esta brecha económica, que si bien no alcanzamos la desigualdad que hay en otros países a nivel centroamericano, ¿verdad? La tendencia ha sido que cada vez esta brecha se vaya aumentando, que se disminuya menos este acceso, ¿verdad? De las personas pobres a mejores recursos y mayores recursos para aumentar su nivel económico, ¿verdad? Entonces esto lo único que hace es marcar esta brecha social. Y por último, ¿verdad? Les quiero dejar esta frase de reflexión que a veces, muchas veces no analizamos, que dice así: hay muchas maneras de matar. Pueden meterte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte una enfermedad, meterte en una mala vivienda, empujarte al suicidio, torturarte hasta la muerte por medio de un trabajo, llevarte a la guerra, etc. Esos son solo algunas de esto, solo algunas cosas están prohibidas en nuestro estado. ¿Qué sé yo? Meterte un cuchillo en el vientre o llevarte a la guerra. Está prohibido. Pero quitarte un pedazo de pan, curarte alguna enfermedad, no curarte de alguna enfermedad, meterte en una mala vivienda, mantener un trabajo explotador, no está, ¿verdad? Prohibido muchas veces por sí solo. Y es la realidad, ¿verdad? Que muchas veces enfrentamos desde las clases sociales menos beneficiadas, es la realidad que muchas veces afrontamos, ¿verdad? El hecho de no tener un bollo de pan no me está matando directamente con una pistola, pero no tener un bollo de pan me está matando del hambre, me está matando psicológicamente, ¿verdad? Y son todas las cosas que el Estado debería intervenir, de que deberíamos de crear reglamentación, leyes, acceso a la información, acceso a la educación, mejores condiciones laborales, ¿verdad? Son muchísimos aspectos, ¿verdad? Que vimos hoy aquí en esta clase, que ya les mencioné anteriormente, que el Estado debería garantizar, debería aumentar y no solo conformarnos con, bueno, es que me da una beca que me da ciento y resto de mil de pesos a lo mucho por mes y entonces ya con eso yo gano para, si acaso, para comer, medio pagar los recibos y entonces nunca voy a cambiar mi realidad porque me conformo con eso, con lo que me están ofreciendo, no es mucho, pero es algo. Entonces, es eso lo que debemos cambiar, es esa mentalidad de conformismo de muchas personas, es responsabilizar al Estado, ¿verdad? Que haga frente a esta realidad, que nos dé más oportunidades, que creen más oportunidades de trabajo, que creen más educación, que, que, que ofrezcan más oportunidades, ¿verdad? Esto es lo único que nos va a cambiar la realidad que muchos afrontamos, ¿verdad? Entonces, es con lo que quería cerrar. A veces hay muchísimas formas de matar a una persona y muchas de estas
se replican día a día en nuestra sociedad, ¿verdad? Y ya están tan aceptadas que ni siquiera lo analizamos por ese sentido, ¿verdad? Igual como les dije al principio, espero que al final dejen un comentario de reflexión, ¿verdad? En este tema hay muchísimas cosas en las que pueden hacer su reflexión, ¿verdad? Entonces los voy a estar leyendo y como les digo cada semana, cuidarse mucho y a seguir todas las indicaciones, ¿verdad? Que para seguir cuidándonos bastante. Y nos vemos en la siguiente clase.